Muy buenas tardes a todos. Este es un video de la clase número 11 del curso, que es un recopilatorio de los ejercicios de distintas materias que hemos visto para el certamen 1. Entonces vamos a comenzar con el primer ejemplo, que dice que al considerar la integral de 0 hasta k de x y una partición dada, 0, un cuarto, un medio, 1 y k, hay que determinar los valores de k en R, tales que la suma superior, usando esa función y esa partición, menos la suma inferior, nos da más chica que 11 octavos. Entonces es un ejercicio de integral por definición. En general esos son bastante técnicos. Ahora este es muy simple, pero hay que entender los conceptos de suma superior y suma inferior de una función. Para ello, vamos a considerar algunos aspectos generales de la función con la que estamos trabajando. Es la función f de x igual x, eh, en la cual nosotros sabemos que parte desde el 0 como una línea oblicua. Entonces vamos a ocuparlo acá. Esta debería ser mi función x, donde tengo esta partición que me están regalando. 0, un cuarto, bueno, 0 hasta acá, 1, un medio, un cuarto. Esa es mi partición, o sea, los números que están separando eh, en subintervalos un intervalo dado. Y como yo conozco la función, conozco la f de x igual x, que es esta línea recta, es una función lineal, entonces yo sé específicamente en cada subintervalo cuáles son sus valores máximos y mínimos. Entonces eso lo vamos a ocupar para el cálculo el cálculo de la suma superior e inferior. Por ejemplo, en la suma superior, eh, ahí está, suma superior de la función, en este caso la función x, de la partición dada que nos están regalando, es sumar todos los valores máximos multiplicados por el ancho del intervalo. Entonces, ¿cómo se traduce eso en nuestro caso? Todos los valores máximos van a estar dados si yo hago una lista. Mi x0 es 0, mi x1 es un cuarto, mi x2 es un medio, mi x3 es 1 y mi x4 es k. Entonces yo estaría sumando, por la forma del gráfico, estaría sumando en el intervalo el número final. ¿Sí? ¿Cuánto vale la función en el final del intervalo? O sea, voy a estar sumando desde i igual 1 hasta 4 estos valores máximos, i igual 1 hasta 4, de los f de x, f aplicado al final del intervalo. Pero como la función es simplemente x, o sea, estos son los xi. Xi por delta de xi. ¿Sí? El xi está representando la función aplicada a cada x sub i. Pero la función hace eso mismo. Es simplemente x sub i. Luego, y son desde el 1 hasta el 4 porque estoy sumando los valores finales del intervalo. ¿Sí? La función evaluada en los valores finales del intervalo. Ahí se alcanzan los máximos. Entonces, en nuestro caso sería, hay que sumarlo uno por uno, pues son 4 términos solamente. Entonces son el un cuarto por el largo del primer intervalo, que es un cuarto, más un medio por el largo del intervalo que va de un cuarto a un medio, que eso es un cuarto, más f de 1, que es 1, por el largo del intervalo, que es un medio, el que va de un medio hasta 1, y por último, la función evaluada en k, en el último punto, eso vale k, por el largo del intervalo entre 1 y k, eso es k menos 1. Sumamos todos esos valores, nos da un 16avo, más un octavo, más un medio, más k por k menos 1, y lo dejamos todo escrito en una misma fracción. Denominador común 16, 1 más 2 más 8
más 16 por K, eh, perdón, por K menos 1. Ahí. Y bueno, lo podemos reducir un poco más. Esto es 11 más 16K por K menos 1 partido en 16. Ahí está la suma superior. Y la suma inferior tiene la misma estructura, se calcula de la misma forma, es la misma partición y la misma función. La gran diferencia es que ahora los valores que yo tengo que considerar son aquellos que están al principio del intervalo. ¿Sí? Por ejemplo, en el intervalo de 0 hasta un cuarto, el valor mínimo de la función se alcanza en el primer valor, en 0. De un cuarto hasta un medio, el valor mínimo de la función se alcanza en el primer valor también. Entonces ahora la gran distinción es que vamos a hacer la suma, pero ahora desde i igual 0 hasta 3, siguen siendo 4 términos, pero ahora tomando los primeros valores de la partición en cada subintervalo, ahora son los m sub i minúscula por el delta x sub i, y en este caso es la misma función aplicada a los x sub i, así que lo único que estamos haciendo es tomar los valores iniciales. Ya la función sigue siendo x, así que es tal cual como lo hicimos en el primer paso. Y los calculamos. Ahora serían el primer valor, que es 0, por el largo del intervalo, que es un cuarto, más el segundo valor, que es un cuarto, por el largo del segundo intervalo, que también es un cuarto, más el tercer valor, que es un medio, por el largo del intervalo, que es un medio, y más el último de los primeros valores, que es el 1, multiplicado por el largo de ese intervalo, que es k menos 1. La misma situación, solo que estoy considerando los valores iniciales de cada intervalo. Todo eso da también un denominador común 16. eh, Acá es un 1. Este era un cuarto, así que lo amplificamos por 4. Y el último hay que amplificarlo por 16. Si desarmo un poco esa expresión, está partido en 16, pero si distribuyo, me queda 16k menos 16 más 5, eso es 11. ¿Ok? Ahí están calculadas la suma superior y la suma inferior por separado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a, vamos a restarlos porque nos pide el ejercicio determinar los valores de k donde la resta entre estas sumas es más chica que 11 partido en 8. Entonces la restamos. Luego la suma superior menos la suma inferior, que son esas dos fracciones, 11 más 16k por k menos 1, partiendo, ambas están partidas en 16, así que las puedo dejar en la misma, con el mismo denominador, menos el 16k menos 11, tiene que ser menor que 11 octavos. ¿Ya? Y de aquí se deberían, podemos reunir términos semejantes, 16k cuadrado, 16k menos 1, aquí también otro menos 16k, en total hacen 32k, de acá sale un 11, acá también, entonces 22. Bueno, y el 16 que está en el denominador lo puedo pasar multiplicando, no cambia el sentido de la desigualdad, se simplifica con el 8 y me queda 22 también. Se cancelan los 22, me queda el 16k cuadrado menos 32k menor que 0, así que si lo termino acá, esto es k cuadrado menos 2k menor que 0, y es una desigualdad cuadrática. Yo podría incluso graficar eh, esa cuadrática que tiene dos raíces súper sacables. Aquí las soluciones son k igual 0 y k igual 2. ¿Sí? Tiene su a igual a 1 positivo, así que la parábola va hacia arriba. Y estoy buscando el intervalo donde esto me da negativo, donde la parábola entonces está bajo el eje x. Y eso está entre el 0 y el 2. Entonces una respuesta posible es que k se mueva entre 0 y 2. Pero cuidado, porque al estar k más adelante que el 1,
está implícita la desigualdad de que k tiene que ser mayor que 1. Pero k es mayor que 1. Así que mi solución final es que k se mueve entre el 1 y el 2. Ahí está. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra solución para k. ¿Ya? Ahí están los valores de k que cumplen la desigualdad pedida. Así que hay un ejercicio de sumas superiores y sumas inferiores que siempre son bastante engorrosos. Otro ejercicio. Debemos demostrar esta desigualdad que dice que hay una integral entre pi cuarto y pi tercios de seno de x partido en x que se mueve entre 0,21 y 0,24. ¿Ok? Nosotros vamos a sustentar esta desigualdad en esta propiedad de las integrales, que dicen que la integral de una función de a hasta b de x siempre se mueve entre el mínimo de la función por el largo del intervalo y el máximo de la función por el largo del intervalo. Esa desigualdad siempre es cierta, la demostramos en clase, en realidad la discutimos en clase más que demostrarla, y, y la vamos a usar. Entonces, vital conocer para la función quiénes son esos valores máximos y mínimos. Pero esos son contenidos del curso pasado, encontrar máximos y mínimos de una función dado un intervalo. Vamos a usar la derivada. Entonces buscamos el mínimo y el máximo de la función de f de x igual seno de x partido en x en el intervalo, en el pi cuartos, pi tercios. ¿Ya? Esa va a ser nuestra búsqueda. Y vamos a usar todas las herramientas de derivada. Entonces la función derivada es una derivada del cociente, entonces cuadrado del de abajo, es derivada del primero que es coseno, por el denominador, que es x, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, que es 1. ¿Ya? Así que necesito encontrar puntos críticos para esto. Entonces, esto es x por coseno de x, lo escribí al revés solamente, menos seno de x. ¿Sí? Yo me pregunto cuándo eso me da 0. ¿Ok? Pero para poder analizar eso, vamos a hacer uso de una herramienta trigonométrica, eh, una de las desigualdades que uno debería tener bajo la manga para estos casos, entender lo siguiente. Si yo estoy en la circunferencia unitaria, en el primer cuadrante, para que sea más simple. De hecho, los límites de mi intervalo están en el primer cuadrante, así que no hay ningún problema con suponer eso. Si mi ángulo es x y estoy en la circunferencia unitaria, entonces ese arco que está acá, mide x, ¿ya? Porque se define el radián como la medida del arco si es que la circunferencia fuera unitaria. Así que eso también mide x. Pero si trazo la vertical acá para formar un ángulo recto, ¿sí? Si esto es 1, entonces toda esta medida vertical grande que aparece acá es tangente de x, para que el cateto opuesto con el 1, que ahora es el cateto adyacente, se transformen en tangente. ¿Sí? Y claramente esta medida vertical que está aquí, esa medida vertical es más grande que el arco que estoy marcando ahí. Entonces en el primer cuadrante tenemos la desigualdad x es menor que tangente de x, siempre. Uh-huh. Y esa desigualdad la voy a ocupar para poder resolver esta ecuación que está bien difícil. Va a ver si tiene sentido o no. Eh, como esta desigualdad es cierta, yo puedo pasarla hacia el lado izquierdo, puedo usarla, puedo manipular los términos, y voy a multiplicar todo esto por coseno. Por coseno. Coseno es positivo en el primer cuadrante. No estoy pensando en que el x es un ángulo agudo, ni 0 ni 90.
Así que coseno es un valor positivo y me queda que x por coseno de x menos el seno de x es negativo. O sea, jamás íbamos a poder encontrar una solución a esta ecuación, no tiene puntos críticos. Entonces, la f, si la derivada nunca se hace cero, sino que siempre es negativa. Entonces, f' de x es negativa para todo el intervalo, es para todo el primer cuadrante, pero en realidad a mí me interesa que lo sea en el intervalo en el que estoy trabajando. ¿Ya? Entonces f es decreciente en este intervalo, pi cuartos hasta pi tercios. Si es decreciente, entonces en el m, el valor máximo se va a alcanzar en f de pi cuartos y el valor mínimo se va a alcanzar en la función evaluada en pi tercios. Va bajando, así que ahí están sus valores máximos y mínimos. Por lo tanto, mi f de x en el intervalo se va a mover entre f de pi tercio y f de pi cuartos. Y los vamos a calcular. ¿Cuánto es la f? La f es seno de x partido en x. O sea, en este caso sería seno de pi tercios, que es raíz de 3 medios, partido en pi tercios. Y en el caso del pi cuarto es seno de pi cuarto, raíz de 2 medios, partido en pi cuartos, partido en x. ¿Ya? Y vamos a ordenar un poquito esto. Nos quedaría raíz de 3 partido en, o sea, por 3 partido en 2pi, por 3 partido en 2pi, eso es menor o igual que f de x, menor o igual que, y en otro caso queda 2 raíz de 2 partido en pi. Ujú. Eso. Bueno, y estos valores, si uno los aproxima y uno los calcula eh, con calculadora, eh, voy a hacer trampa, lo tengo anotado aparte. Uno de ellos es 0,216 y 0,235. 0,216 y 0,235. Entonces esos son, aproximadamente dan esos valores. Si trunco el decimal al tercer decimal, a la milésima. Bueno, y esos valores son efectivamente más grandes, por un lado que 0,21 y más chico que, perdón, que es 0,235, que es 0,24. ¿Ya? Pero me falta integrar esto. Entonces yo quiero la integral. eh, quiero la integral. Entonces si yo integro, perdón, tengo un error acá, perdón, me faltan cosas, todavía no son esos números. Estoy mintiendo acá. Em, Perdón, ahora sí. Perdón, esos valores que puse ahí están mal, no son los correctos. Tengo que primero integrar. Estoy saltando eso. Si integro entre pi cuartos y pi tercios, ahora sí. Entonces, ahora sí tengo la integral. Pi cuartos, perdón, pi cuartos, pi tercios de f de x. Y acá cuando hago la integral de esta constante, es simplemente la constante por el largo del intervalo. O sea, es 3 raíz de 3, 2pi, multiplicado por pi tercios menos pi cuartos. Ahora sí. Y del otro lado igual, es 2 raíz de 2 partido en pi por el largo del intervalo, que es pi tercios menos pi cuartos. Ahí está. Ya, hay que integrar primero. Perdón, eso fue un lapsus mío. Y si hago la resta de esas fracciones, da pi partido en 12, que multiplicado con la otra fracción, se van los pi, ¿sí? Se va el 3 con el 12 también.
tengo la integral acá a este lado, entre medio, de f de x, y al otro lado también pasa que el 2 raíz de 2 partido en pi por pi partido en 12 hace que se simplifique en varios términos. ¿Ya? Entonces aquí llegamos a que la integral, lo que yo quiero acotar no es la función, es la integral. Ahí sí. Los números que la acotan son el raíz de 3 partido en 4 por 2, que es 8, y el otro es raíz de 2 partido en 6. Y esos son los valores que sí había anotado antes. Era 0,216 y eso si se truncan es 0,235 creo que era. ¿Ya? Y ahora sí, el 216, el 0,216 es más grande que 0,21 y este es más chico que 0,24. Así que sí o sí, mi integral está acotada por esos dos valores. Y ahora sí, ahí está bien. ¿Sí? Lo que nos pedían era acotar la integral, no la función. ¿Sí? Era un error que cometí acá arriba. Y ahora sí, está acotado lo que yo quiero. Y así funciona. En general, estos ejercicios, una de las formas de acotarlo es encontrando máximos y mínimos de la función, ya sea haciendo desigualdades más o menos obvias en la función o derivando y encontrando puntos críticos para saber máximos y mínimos. ¿Ya? Cualquiera de esas técnicas son útiles para este tipo de ejemplos. Ujú. Vamos con el 3. En el ejercicio 3 hay que determinar un valor de x en ese intervalo para que se satisfaga esta ecuación. Entonces, eh, tenemos una ecuación integral. Hay que encontrar un valor de x. Y si uno mira la expresión izquierda, el x está aquí dentro de la integral. Una integral que depende de t. Y en el lado derecho, el x está en el límite de integración. Entonces vimos que cuando el x está en el límite de integración, es muy útil para estos ejercicios aplicar el primer teorema fundamental del cálculo, que es derivar la integral si es que aparece una función de x arriba, en el límite de integración. Y lo hacemos. Entonces, tomamos estas dos integrales y las vamos a derivar con respecto a x. Ujú. En el lado derecho, perdón, izquierdo, eh, no hay que equivocarse. Esa x no depende de t, ¿sí? No es la variable t, así que es una constante para la integral. La puedo sacar de la integral. Es x por la integral de 0 hasta raíz de pi de t seno de t cuadrado de t. ¿Ya? No es parte de la integral, así que lo puedo sacar. Y el resultado de esta integral no depende de x, me va a dar un número. Por ende, esto es una gran constante, que habría que calcularla, por x. ¿Ya? Así que cuando yo lo derivo, me quedo simplemente con la constante. Una vez derivada, me quedo simplemente con la constante, que hay que calcularla. Hay que saber cuánto es el resultado de esta integral. ¿Ya? Y por el otro lado, se ocupa el primer teorema fundamental del cálculo, que si yo derivo con respecto a x, es reemplazar las apariciones de t por la función que está arriba, o sea, nos va a quedar 1 partido en 1 más coseno de x al cuadrado, ¿sí? Pero como es una función arriba y no solamente x, tengo que multiplicar por la derivada del coseno, o sea, por menos seno. ¿Ya? Ahí está aplicado el teorema fundamental. Reemplazo en la función de adentro la expresión que está en el límite de integración superior, pero tengo que multiplicar, como usando regla de la cadena, por la derivada de esa función. Así que nos quedó así. Menos seno de x partido en 1 más coseno cuadrado de x. ¿Ya? Todo es igual a una constante que no sé cuánto da todavía. Calculémosla. Entonces, para calcular esta integral, vemos que hay un t cuadrado dentro de seno y hay un t fuera. Entonces sería muy cómodo
amplificar por 2 para que aparezca justo la derivada, el 2t, que es la derivada del t cuadrado. Así la sustitución más apropiada es que u sea t cuadrado y de u sea 2t de t. Pero tengo que cambiar los límites de integración también. Cuando t vale 0, entonces u vale 0, usando esa igualdad, la primera. Y cuando el t vale raíz de pi, el u vale t al cuadrado, así que vale raíz de pi al cuadrado, que es pi. Por ende, esta integral nos queda un medio de la integral de 0 hasta pi de seno de u de u. Y la integral de seno de u es menos coseno. Entonces esto es menos un medio de coseno de u, ¿sí? Evaluado entre 0 y pi. ¿Ya? Y si calculo esa constante, perdón, si calculo esa función evaluada en pi en 0, coseno de pi es menos 1, menos coseno de 0 que es 1. Así que toda la constante que era el resultado de esa integral nos queda menos 2 partido en menos 2 y eso es 1. Esa es la constante. Entonces ese 1 lo igualo a menos seno de x partido en 1 más coseno cuadrado de x. No olvidarse que lo que estamos buscando es la x. Así que voy a seguir acá. Voy a multiplicar el 1 más coseno cuadrado hacia la izquierda, aprovechando que es un valor positivo. Entonces 1 más coseno cuadrado de x igual a menos seno de x. Voy a usar la identidad fundamental y voy a escribir todo en función de seno. Entonces esto es 1 más 1 menos seno cuadrado de x igual a menos seno de x. Y voy a escribirlo como si fuera una ecuación cuadrática. Entonces lo voy a dejar escrito como seno cuadrado de x menos seno de x menos 2 igual 0. ¿Ok? Y puedo incluso factorizarlo inmediatamente. Tiene forma de cuadrática, puedo hacer un cambio de variable, pero parece bastante razonable que esto es seno de x menos 2 por seno de x más 1. ¿Sí? Si uno factoriza de esa forma, está súper bien. Igual a 0, así que tengo dos casos. O bien el seno de x menos 2 es igual a 0, o sea, seno de x es igual a 2, lo cual es imposible, porque los valores de seno tienen máximo el valor 1. O bien el seno de x más 1 es igual a 0, así que seno de x es menos 1. Y ahí entonces tengo los valores de x que son de la forma, eh, por ejemplo, un ángulo que me dé menos 1 es el 3 pi medios. Hay muchos más, hay todos los periodos posibles de ese valor, pero me están pidiendo un valor de x que esté entre 0 y 2 pi. ¿Sí? Así que de todos los periodos posibles de todas las soluciones posibles de esa ecuación, me quedo solo con el x igual a 3 pi medio, 270 en ángulo. ¿Ya? Ese me da el seno menos 1. Y ahí está, ahí tengo el x y resolví el ejercicio. ¿Ok? Entonces, vital saber el teorema fundamental del cálculo y una integral ahí que en realidad era bastante simple. ¿Mm? Cuarto ejercicio. Acá. Un ejercicio con hartos ítems y bastante teórico, pero la verdad no tan complicado. También hay que saber bien el teorema fundamental del cálculo. En este ejemplo nos dicen que hay una función que va desde 0, 1 hasta r, continua y derivable, tal que f en 0 es 0 y su derivada se mueve entre 0 y 1, ¿ya? Para todos sus valores de x en el dominio, en el 0, 1. La parte A nos pide demostrar que la función es siempre positiva para todos los x en el dominio. Bueno, pero eso es bastante inmediato, porque si la función, como el f' es positivo, ¿sí? Aquí dicen que se mueve entre 0 y 1, es positivo, mayor o igual que 0, entonces la f es creciente.
¿ya? Y si es creciente y más encima la función en 0 vale 0, significa que de ahí para arriba crece. Entonces el f de x es mayor o igual que 0, parte desde 0, para todos mis valores en el dominio, en el 0, 1. ¿No? O sea, era cosa de comprobar que era creciente y que partía desde 0. ¿Ok? Así que parte A bastante sencilla. Parte B. Se define ahora una phi que va a tener el mismo dominio, que está definida así. Phi es 2 por la integral de 0 hasta x de f de t de t menos el f de x al cuadrado. Hay que demostrar que phi es creciente y no negativa, o sea, mayor o igual que 0, ¿ya? En el 0, 1. Veamos, me piden que demostrar que sea creciente. Entonces voy a tomar la phi, que es esa, y la voy a derivar. Como hay una función integral ahí entre medio, voy a tener que usar teorema fundamental del cálculo. Dice que es 2 por la integral, 2 por la derivada de la integral. Y eso es la función de adentro evaluada en x. ¿Ya? Así que cambio el t por x. Menos la derivada de esa función, que es 2. Ahí estoy derivando la potencia, 2 por f de x. Y por regla de la cadena por f' de x. Uh-huh. Y a eso lo puedo factorizar por f de x. Y me queda dentro, eso 2 también, lo puedo factorizar por 2f de x. Y me queda dentro 1 menos f' de x. Uh-huh. Entonces, por un lado, yo ya demostré en la parte A que esto es positivo, porque el f de x es positivo, y como el f' de x se mueve entre 0 y 1, entonces 1 menos esto también es positivo. Así que en total tengo que el phi', perdón, es mayor o igual que 0. Y si el phi' es mayor o igual que 0, entonces la función phi es creciente. Uh-huh. Así que vamos bien, tenemos esa parte lista. Demostrar que phi es creciente. Y ahora es no negativa, pero vamos a usar lo mismo que en la parte A. Voy a evaluar cuánto vale phi en 0. Phi en 0 es 2 veces la integral de 0 hasta 0 de f de t de t menos f de 0 al cuadrado. Esa es la definición de phi y la estoy evaluando en 0. Bueno, esa integral de 0 hasta 0 es 0, por definición de la integral. Y ya sabíamos que el f de 0 daba 0. ¿Ya? Así que todo esto en realidad da 0. Y como es creciente, y en el primer valor en 0 vale 0, entonces de ahí toda la función va creciendo. ¿Sí? Es positiva o 0. ¿Ya? Por lo tanto, mi phi de x tiene que ser mayor o igual que 0 para todos los x en el 0 y el 1. Entre el 0 y el 1. En 0 daba 0 y de ahí crece, así que tiene que ser positiva. No puede dar negativa. Parte C. Ahora definen una psi, otra letra griega. Ahora está muy parecida a la phi anterior. Está definida así, como la integral de 0 a x de la función al cuadrado, menos la integral de 0 a x de la función, pero ahora la función está al cubo. Ya hay que demostrar que... aquí hay un error, perdón. Esto debería decir psi. ¿Ya? Demostrar que psi es creciente en 0,1. ¿Ya? Entonces, mismo sistema. Vamos a calcular la derivada y vamos a ver el signo de esta derivada. Perdón, no hay que ver en 0. Vamos a ver el signo de esta derivada. Ya, entonces tengo que derivar este cuadrado primero que está afectando a la integral. Así que es 2 veces la integral. Ahí estoy derivando la potencia. De t, perdón, no de x. De t. Por la derivada de lo de adentro, que es la derivada de la integral. Y la derivada de la integral da la función evaluada en x. Menos, ahora tengo que derivar la integral, que es reemplazar en el x la función de adentro. O sea, f de x al cubo. Uh-huh. Y si factorizo por x, perdón, por f de x, factorizo por f de x, adentro queda 2, integral de 0 a x,
de f de t de t menos f cuadrado de x. Ya, pero esa expresión es justamente phi. Todo esto que está aquí, justo es phi, que ya vimos que era positivo. ¿Sí? Y la función, la f de x, también es positiva. Así que positivo por positivo me da positivo. ¿Ya? Así que la derivada es positiva, por ende psi es creciente en el intervalo. ¿Ya? Y eso, ahí estamos. Eso había que demostrar, solo eso en la parte C. Hay que demostrar que psi es creciente. Súper bien. Y parte final, ahora hay que demostrar una desigualdad. Es esta desigualdad. La integral de 0 a 1 al cuadrado es mayor o igual que la integral de 0 a 1 de la función al cubo. Ujú. Pero estas expresiones al cuadrado y al cubo en realidad son la misma que la psi que acabamos de usar. Entonces, demostrar esa desigualdad, demostrarla, es equivalente a mostrar que psi evaluado en 1, ¿sí? Acuérdense que psi tenía el x arriba, ¿sí? Entonces, si psi de x tiene el x en los límites de integración, entonces psi de 1 eh, hay que mostrar que es positivo. Voy a mostrar quién es psi de 1. Es la integral de 0 hasta 1 de f de t de t al cuadrado menos la integral de 0 hasta 1 de f de t al cubo. Ese era psi, pero está evaluado en 1. ¿Sí? Fíjense que acá hay un 1 y en la definición de psi hay un x. ¿Sí? Ya, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Simplemente mostrando que eso es positivo. Eso es lo que quiero mostrar, que es mayor o igual que 0. ¿Ya? Aparece psi de 1. Y como ya sé que psi es creciente, voy a evaluar cuánto es psi en 0. ¿Cuánto es psi en 0? Psi en 0 es la integral de 0 hasta 0 de f de t al cuadrado menos la integral de 0 hasta 0 de f de t al cubo. Ya, pero eso obviamente es 0 porque son integrales de un solo punto. ¿Ya? Esas integrales dan 0 por definición. Pero como ya era creciente y en el primer valor en 0 me da 0, significa que psi de x es positiva para todos los x que vienen después, entre 0 y 1. ¿Ok? En particular para el 1. En particular, eh, psi de 1 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ok? Y eso concluye la desigualdad. Por lo tanto, la integral de 0 hasta 1 de f de t al cuadrado menos la integral de 0 a 1 de f de t al cubo es mayor o igual que 0. Sí, esa es psi. Así que ahora es simplemente pasar de un lado para otro. La integral de 0 a 1 de f de t al cuadrado es mayor o igual que la integral de 0 a 1 de f cubo de t de t. Y ahí concluye. ¿Ya? Si a mí, este es un típico ejemplo en donde si a mí me pusieran simplemente el ejercicio demuestra esta última desigualdad, es imposible porque hay un montón de pasos que a mí no se me hubieran ocurrido. Por eso que está en la parte D de una pregunta con parte A, B, C, para que uno vaya completándola, ¿ya? Pero en cada uno de esos pasos yo fui usando el teorema fundamental del cálculo, cómo derivar funciones integrales, ¿ya? Eso, vamos con el último. Ejercicio 5, calcular una integral. Eso, pero con un poco más de dificultad. En el ejercicio 5 nos definen I sub n
como la integral de 0 a 1 de t a la n partido en la raíz cuadrada de a cuadrado más t cuadrado. Hay que demostrar que el i sub n se puede escribir así, como una expresión bastante complicada, 1 partido en n por la raíz de a cuadrado más 1, menos n menos 1 partido en n por a cuadrado, y aquí aparece i sub n menos 2. Entonces es como una fórmula de recurrencia. O sea, es una fórmula con la que yo puedo calcular el i sub n, conociendo quién era el i sub n menos 2. Para dejarlo claro, ¿quién sería el i sub n menos 2? Sería la integral de 0 hasta 1. ¿Y dónde aparece n? En la potencia del t. O sea, este sería t a la n menos 2 partido en la raíz de a cuadrado más t cuadrado. Abajo no hay n de t. Ahí. No sé qué pasó ahí, por qué no se rayó. Ya, de t. Ya, ese sería el i sub n menos 2. ¿Ya? O sea, nos están pidiendo mostrar que esta integral original se calcula eh, como esta expresión donde al final hay otra integral de grado más chico, si uno puede pensarla así. Entonces, por la forma de lo que me quieren demostrar, que es una resta, y la resta tiene una integral después, se parece mucho a integral por partes. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer eso, voy a hacer una integral por partes, pero tengo que hacerla bastante astuto como para que no sea complicado determinar quién es u y quién es v. Por ejemplo, si yo eligiera, voy a escribir una tontera primero, si yo eligiera u como el t a la n, que es fácil de derivar, fantástico, podría derivar el de u, me quedaría n t a la n menos 1 de t, ningún problema, pero me quedaría el de b como 1 partido en la integral de a cuadrado más t cuadrado. Y encontrar el b acá es bastante complicado. Ya tengo que hacer sustitución, es integrarlo. Así que hacer sustitución trigonométrica seguramente. Me queda bastante largo. Entonces yo voy a hacer trampa y voy a tratar que ese de b sea fácil de integrar. Entonces voy a elegir el u, voy a elegir el u como t a la menos 1. Perdón, t a la n menos 1. Entonces el de u va a ser n menos 1 por t a la n menos 2. ¿Ya? Todavía sigue siendo fácil de integrar. Perdón, de derivar. Y el db lo voy a elegir como t partido en la raíz de a cuadrado más t cuadrado. ¿Sí? Porque entonces eh, el v que está acá, es integrar esta expresión que aparece aquí, pero justo aparece un grado menor. Si tengo el t cuadrado abajo, arriba aparece un grado menor. Si yo le pusiera un 2 a eso, se amplificara por 2, me queda justo la derivada. Así que en realidad hay hartas formas de sacarlo, pero uno puede integrar esta expresión fácilmente. Ya ahí eso se los dejo como un ejercicio chiquitito ahí. Cómo encontrar la integral de eso. Pero se van a topar que es la a cuadrado más t cuadrado. Si usted deriva eso, le va a quedar la expresión que está ahí. ¿Ya? Bueno, aquí debería haber escrito un dt, ¿ya? Pero se entiende. Y lo escribimos. Veamos cuánto nos da entonces la integral por partes de esta integral que estamos calculando. Entonces, ¿qué debería ser? Debería ser u por v, eso es t a la n menos 1 por la raíz a cuadrado más t cuadrado, pero como es una integral definida entre 0 y 1, eso va evaluado entre 0 y 1. Menos, ahora la integral entre 0 y 1 de v por du. Pero v por du es la raíz eh, por la potencia, ahí tiene un n menos 1 adelante, así que n menos 1 va adelante, y t a la n menos 2 por la raíz, a cuadrado más t cuadrado de t. ¿Ya? Y vamos bastante bien, porque si yo evalúo la primera expresión, el primer sumando, eh, cambio el t por 1, me queda, el t se va, me queda un 1, y me queda a raíz de a cuadrado más 1. Y si lo evalúo en 0, toda la expresión se muere. Entonces cuando leo lo resto me queda menos 0.
¿ya? Entonces voy bastante bien. eh, Voy bastante bien porque apareció el a cuadrado más uno en raíz. No está el uno partido en n, que es lo que es misterioso, pero voy bien. Y por el otro lado, tengo el n menos uno por la integral. Pero la integral no es exactamente esta que está en rojo. Si se fijan que la que está en rojo tiene la raíz en un denominador y la que tengo yo tiene la raíz en el... No hay numerador, no hay fracción. Entonces yo voy a hacer aparecer la fracción artificialmente. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a transformar esa raíz en... A ver, una raíz cualquiera, raíz de a, es lo mismo que hacer a partido en raíz de a. ¿Sí? Esa igualdad es cierta. Así que lo vamos a utilizar aquí. Esa raíz que está acá al lado del t a la n menos 2, la voy a escribir como a cuadrado más t cuadrado partido en la raíz de a cuadrado más t cuadrado. Ya el truco más delicado de este ejercicio. Ya lograr que la raíz quede en el denominador para que se parezca a esta integral en rojo que tengo acá arriba. ¿Ya? Pero me apareció este término extra, que es el a cuadrado más t cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a separarlo. Acá sigo teniendo el a cuadrado más 1. Acá está el n menos 1. Acá está la integral. O sea, lo voy a separar en dos integrales. Lo voy a separar en la integral que tiene el a cuadrado por el t a la n menos 2. A cuadrado por el t a la n menos 2. Abajo la raíz. A cuadrado más t cuadrado. Todo esto de t. Y más otra integral de 0 hasta 1. Que ahora es t a la n menos 2 por t cuadrado. O sea, me queda t a la n. Y abajo a cuadrado más t cuadrado de t. ¿Ok? ¿Y en qué hay que fijarse? Y aquí sin asustarse, porque ya estamos casi terminando. Si yo saco el a cuadrado fuera de la integral, esta expresión que está aquí es simplemente a cuadrado por lo que yo quiero, que es el i sub n menos 2. Aquí está justo la integral que está en rojo. T a la n menos 2 partido en la raíz. O sea, este tipo sería el i sub n menos 2 por a cuadrado. El a es constante. Y en el otro lado tengo la misma expresión, pero en vez de t a la n menos 2, tengo t a la n. O sea, este es i sub n. ¿Ok? Todo esto multiplicado por n menos 1. Y acá tengo la raíz. A cuadrado más 1. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que estoy calculando? ¿Cuál es el lado izquierdo de esta igualdad? Yo lo que estoy calculando es el i sub n. ¿Sí? Todo este rato lo que estoy calculando es el i sub n. ¿Sí? Así que acá abajo tengo el i sub n. Y me quedó esta igualdad. Entonces lo último que vamos a hacer es cargar los i sub n hacia la izquierda de la igualdad y despejarla. Luego me va a quedar que el i sub n que está a la derecha está multiplicado por menos n menos 1. Si lo paso a la izquierda, me va a quedar con el n menos 1, pero positivo. N menos 1 por el i1. Más el i1 que ya estaba a la izquierda. Igual a la raíz de a cuadrado más 1 menos, y aquí me queda el término que tiene i sub n menos 2. O sea, n menos 1 por a cuadrado por i sub n menos 2. ¿Ya? Entonces ahora voy a, lado izquierdo lo factorizo por eh, i sub n, no i sub 1, ¿verdad? Estoy inventando términos. Esto es i sub n. Ahora sí, i sub n. Factorizo por i sub n y me va a quedar adentro n menos 1 más 1, que es n. Se queda cuadrado más 1 menos n menos 1 por a cuadrado y sub n menos 2. Y esta n que está al lado izquierdo la paso dividiendo al lado derecho. Se va a quedar 1 partido en n por la raíz menos n menos 1 partido en n por el a cuadrado por el i sub n menos 2
y eso era lo que queríamos demostrar. ¿Ya? Entonces, un ejercicio de integral por partes, pero en donde en un paso determinado no tenía lo que yo quiero, que era aquí. Aquí terminé de hacer mi integral por partes, pero lo modifiqué algebraicamente para que mostrara a lo que yo quiero llegar. Eso pasa muchas veces en los ejercicios, hay que hacer alguna modificación algebraica y después era cosa de juntarlos y sub n adecuadamente. Ujú. Con esto entonces tenemos una lista de buenos ejercicios para prepararse para el certamen. Que estén muy bien y nos vemos pronto en clase.